Carlos Santana, un ícono de la música, se encuentra en su hogar, rodeado de recuerdos. Las paredes están adornadas con discos de oro y fotos de conciertos legendarios. Sin embargo, la luz que alguna vez brilló en sus ojos ahora parece apagada. A casi 80 años, su guitarra reposa en un rincón, cubierta de polvo. ¿Qué queda de la pasión que una vez lo consumió? Cada acorde que tocó, cada escenario que pisó, lo definió. Pero hoy, la melodía se ha desvanecido. La música que solía fluir de su ser se ha convertido en un eco distante. Carlos mira por la ventana, observando el mundo pasar. La vida sigue, pero él se siente atrapado en un tiempo que ya no le pertenece. La pregunta que lo atormenta es profunda. Ha perdido su esencia. La fama y el reconocimiento son sombras de lo que solían ser. En su mente un conflicto interno se desata. ¿Es el legado suficiente para llenar el vacío que siente? La lucha entre lo que fue y lo que es ahora lo consume. Un día, mientras revisa viejas grabaciones, escucha una canción que escribió hace años. Las notas lo transportan a un tiempo de alegría y creatividad, pero al mismo tiempo siente una punzada de tristeza. ¿Por qué ya no puede crear algo nuevo? La innovación que una vez lo definió se siente como un recuerdo lejano. Carlos se pregunta si su historia ha llegado a su fin. ¿Es posible que el hombre que una vez revolucionó la música esté destinado a ser solo un recuerdo? La angustia lo envuelve. La idea de ser olvidado lo aterra. En su mente una voz susurra: ¿qué pasará si ya no puedes tocar? Esa pregunta lo persigue. La incertidumbre se convierte en su compañera constante. La lucha por encontrar un nuevo propósito se intensifica. ¿Puede un artista seguir siendo relevante cuando su chispa se ha apagado? Mientras la noche cae, Carlos se sienta en su estudio. La guitarra, su fiel compañera, lo observa en silencio. La tensión en el aire es palpable. La lucha entre el pasado y el presente se intensifica. ¿Podrá encontrar una nueva forma de expresarse? ¿O este se resignará a ser solo un eco de lo que fue? La cámara se acerca a su rostro, capturando la tristeza en sus ojos. Un último acorde resuena en su mente. La pregunta queda en el aire. ¿Qué queda de la pasión y la innovación que una vez definieron su vida? La respuesta podría cambiarlo todo. Desde su infancia en Autlán, Jalisco, Carlos Santana encontró en la música un refugio. Las notas de su guitarra eran su escape. En un mundo lleno de incertidumbres, la música le ofrecía un sentido de pertenencia. Pero, ¿qué sucede cuando el refugio se convierte en una prisión? Carlos creció en un hogar donde la pobreza era una constante. Su familia luchaba por sobrevivir. Sin embargo, la música siempre estaba presente. Su padre, un músico de mariachi, le enseñó a amar el sonido de las cuerdas. Cada acorde resonaba en su corazón, pero también traía consigo una carga. La presión de ser el salvador de su familia lo perseguía. ¿Podría él, un niño de Autlán, cambiar su destino? A medida que crecía, la música se convirtió en su única salida. En las noches, se sentaba en la terraza, con la luna como testigo, y tocaba su guitarra. Las estrellas brillaban, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Sería suficiente? ¿Podría su talento llevarlo a un lugar donde la pobreza no lo definiera? La vida en San Francisco fue un cambio radical. La ciudad vibraba con energía. Carlos se sintió atraído por la diversidad y la libertad, pero esa libertad venía con un precio. La competencia era feroz, cada músico luchaba por un lugar en el escenario. La presión aumentaba, la pregunta lo atormentaba. ¿Sería capaz de destacar entre tantos? En sus primeras presentaciones, la adrenalina lo consumía. Las luces brillaban, el público aplaudía, pero en su interior, la inseguridad lo devoraba. Cada nota que tocaba era un grito de desesperación. Quería ser reconocido, pero temía que su pasado lo alcanzara. La sombra de su infancia lo seguía. ¿Podría realmente dejar atrás sus raíces? La fama llegó rápidamente, con ella el reconocimiento y el éxito, pero también la soledad. Las noches de celebración se convirtieron en un eco vacío. Carlos se encontraba rodeado de gente, pero se sentía más solo que nunca. La música que una vez fue su refugio ahora se sentía como una carga. ¿Era este el precio del éxito? En medio de su ascenso, una pregunta lo atormentaba. ¿Quién era realmente? La fama lo había transformado, pero no siempre para bien. Las tentaciones eran muchas. Las fiestas, el alcohol, las drogas, cada elección lo alejaba más de su esencia. La lucha interna se intensificaba. Podría mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que lo quería diferente. Un día, mientras caminaba por las calles de San Francisco, se encontró con un viejo amigo de Autlán. La conversación fue un recordatorio de su pasado. Las risas, los sueños compartidos, la música que los unía. Pero también trajo consigo una verdad dolorosa. Su amigo le preguntó: ¿eres feliz? Esa simple pregunta resonó en su mente. ¿Era feliz? La respuesta no era clara.
Carlos se dio cuenta de que había perdido parte de sí mismo en la búsqueda del éxito. La música ya no era solo un refugio, se había convertido en una herramienta de validación. La lucha por ser el mejor lo había despojado de su autenticidad. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente: ¿quién era realmente? En una noche oscura, mientras tocaba en un pequeño club, sintió una conexión profunda con el público. Las miradas, las sonrisas, la energía. En ese momento comprendió que la música no era solo para él, era un puente entre almas. La lucha interna se transformó en una epifanía. La música podía ser su salvación, pero solo si era auténtico. Decidió regresar a sus raíces. Comenzó a tocar canciones que hablaban de su vida, de su lucha. La autenticidad resonó en cada acorde. El público respondió. La conexión fue instantánea. Carlos sintió que había encontrado su camino de regreso. La pregunta que lo atormentaba comenzó a desvanecerse. La música, su refugio, se había convertido en su verdad. La vida de Carlos Santana es un viaje de lucha y triunfo. Desde Autlán hasta San Francisco, ha enfrentado sus demonios. La fama, la soledad, la búsqueda de identidad. Pero en cada nota, en cada acorde, ha encontrado su respuesta. La música es su vida, su lucha, su amor. Y en ese viaje, ha aprendido que ser auténtico es el verdadero triunfo. La multitud rugía. Las luces brillaban intensamente, creando un espectáculo deslumbrante. Pero en medio de la euforia, algo oscuro se gestaba en el corazón de Javier. Era un artista aclamado, un ícono en su mundo. Pero esa noche, el peso de su éxito se volvió insoportable. Mientras se movía por el escenario, sintió que el aire se le escapaba. Su pecho se apretó. La música sonaba, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó a su madre, su risa, su amor incondicional. La imagen se desvaneció, reemplazada por el recuerdo de su último adiós. La culpa lo invadió. ¿Por qué no había estado allí cuando más lo necesitaba? El colapso llegó sin previo aviso. Un instante, estaba en la cima del mundo. Al siguiente se encontraba en el suelo, rodeado de miradas preocupadas. La oscuridad lo envolvió. En ese momento, no solo cayó físicamente, cayó en un abismo de recuerdos reprimidos. Despertó en el hospital. Las luces eran frías, el silencio, ensordecedor. La soledad lo abrazó. ¿Qué había hecho con su vida? Se había entregado al espectáculo, a la fama, pero a costa de su propia felicidad. La pregunta lo atormentaba. ¿Valía la pena? Mientras los médicos lo examinaban, su mente viajaba a su infancia. Recordó las noches en que se escondía bajo la cama, temeroso de los gritos de su padre. La violencia había sido su compañera. Cada golpe, cada insulto, lo había marcado. ¿Cómo podía haber olvidado eso? ¿Cómo había permitido que el éxito lo alejara de su verdad? Los días en el hospital se convirtieron en una tortura. Las visitas eran breves, llenas de palabras vacías. «Te recuperas pronto», decían. Pero nadie entendía el caos que reinaba en su interior. La lucha no era solo física, era una batalla contra sus propios demonios. Una noche, mientras miraba por la ventana, vio las luces de la ciudad. Eran hermosas, pero también frías. Recordó a sus amigos, aquellos que se habían alejado. La fama había creado un abismo entre ellos. ¿Cuántas veces había elegido el escenario sobre las personas que realmente importaban? La culpa lo consumía. Se preguntaba si alguna vez podría redimirse. ¿Podría volver a ser el hijo que su madre merecía? ¿El amigo que sus compañeros necesitaban? La presión era abrumadora. La fama, que una vez había sido su sueño, ahora se sentía como una prisión. En su mente, los recuerdos se agolpaban. La risa de su madre, el abrazo de su mejor amigo, el amor que había perdido. Cada imagen era un recordatorio de lo que había sacrificado. La pregunta seguía resonando. ¿Había valido la pena? Una mañana, decidió que debía enfrentar su pasado. No podía seguir huyendo. Se sentó en la cama, cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó el día en que su madre le dijo que siempre debía ser fiel a sí mismo. «Nunca te pierdas en el camino», había advertido. Con cada respiración, sintió que la carga se aligeraba. Comenzó a recordar momentos felices, no solo los tristes. La primera vez que subió a un escenario, la emoción de compartir su arte, la conexión con su público. Pero también recordó las promesas que se había hecho a sí mismo. Promesas de no olvidar de dónde venía. La lucha interna se intensificó. ¿Podría reconciliarse con su pasado y seguir adelante? ¿Podía encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida personal? La respuesta no era sencilla, pero sabía que debía intentarlo. Los días pasaron, y poco a poco, Javier comenzó a sanar. No solo físicamente sino emocionalmente. Se dio cuenta de que su historia no estaba escrita solo por su éxito, sino también por sus fracasos. Cada caída lo había moldeado. Cada trauma,
cada pérdida había sido una lección. Finalmente, se sintió listo para enfrentar el mundo nuevamente, no como el artista que todos conocían, sino como el hombre que había aprendido a abrazar su vulnerabilidad. La fama no lo definiría más, su verdadero viaje apenas comenzaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier se levantó de la cama. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a encontrar su verdad. La lucha no había terminado, pero ahora tenía una nueva perspectiva. La vida era más que un escenario, era un viaje de autodescubrimiento, y estaba listo para enfrentarlo. Santana se encontraba en el centro de un escenario brillante, rodeado de luces y aplausos. La multitud lo adoraba, pero en su interior, una tormenta de dudas lo consumía. ¿Era realmente feliz? La fama lo había elevado a alturas inimaginables, pero también lo había aislado. Cada sonrisa que recibía era un recordatorio de lo que había perdido la conexión genuina con los demás. Mientras caminaba por el pasillo del backstage, sintió el peso de las miradas. Cada paso resonaba en su mente como un eco de su propia inseguridad. La gente lo veía como un ícono, pero él se sentía como un fraude. ¿Era esto lo que había deseado? La aprobación del mundo exterior lo había llevado a un abismo de soledad. La pregunta lo atormentaba. ¿Debería seguir buscando la validación de los demás o encontrar la paz en su propia espiritualidad? En su camerino, se sentó frente al espejo. La imagen que le devolvía la mirada era la de un hombre exitoso, pero sus ojos reflejaban un vacío profundo. Recordó las noches en que se sentaba en la oscuridad, preguntándose si alguna vez podría ser suficiente. La fama era un monstruo insaciable, siempre pidiendo más. ¿Cuánto más tendría que sacrificar para mantenerla? Un recuerdo lo golpeó con fuerza. Su infancia, llena de risas y sueños, parecía un mundo distante. En aquellos días, la felicidad no dependía de los aplausos. Era simple, auténtica. Pero ahora, cada logro venía acompañado de una carga emocional. La presión de ser perfecto lo mantenía despierto por las noches. La soledad se había convertido en su compañera constante. Mientras se miraba en el espejo, una voz interior comenzó a susurrarle. ¿Qué es lo que realmente deseas, Santana? La pregunta resonó en su mente. La búsqueda de la fama lo había llevado a un camino oscuro. Había perdido amigos, relaciones y, lo más importante, su esencia. La necesidad de ser amado por el mundo lo había despojado de su autenticidad. Decidió salir a la calle buscando un respiro. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero no podían iluminar su corazón. Caminó sin rumbo, sintiendo el frío de la noche. La gente pasaba a su lado, absorta en sus propios mundos. Nadie lo reconocía, y por un momento, eso le dio un extraño alivio. Era un hombre entre muchos, un alma perdida en la multitud. Se detuvo frente a un parque. Los niños jugaban, riendo sin preocupaciones. La escena lo conmovió. Recordó su propia infancia, cuando la felicidad era tan simple. Se sentó en un banco, observando a las familias. La risa de los niños era un bálsamo para su alma herida. Pero al mismo tiempo la tristeza lo invadió. ¿Cuándo había dejado de ser capaz de disfrutar de esos momentos? La voz en su interior se intensificó. ¿Por qué no puedes ser tú mismo? ¿Por qué necesitas la aprobación de los demás? La lucha interna se tornó más intensa. La fama le había dado todo, pero también le había robado su paz. ¿Era posible encontrar un equilibrio? ¿Podía ser amado sin tener que sacrificar su esencia? Mientras reflexionaba, un anciano se acercó. Su rostro estaba surcado por arrugas, pero sus ojos brillaban con sabiduría. La vida es un viaje joven. A veces, el camino que elegimos no es el que nos lleva a la felicidad. Las palabras del anciano resonaron en su corazón. Era un recordatorio de que la búsqueda de la aprobación externa podía ser una trampa. Santana sintió una oleada de emociones. La lucha entre la fama y la espiritualidad se intensificaba. ¿Podía renunciar a la búsqueda de la validación? ¿Podía encontrar la paz en su interior? La respuesta parecía esquiva, pero en ese momento comprendió que la verdadera felicidad no se encontraba en los aplausos, sino en la autenticidad. Mientras el anciano se alejaba, Santana tomó una decisión. Necesitaba explorar su espiritualidad, reconectar con su verdadero yo. La fama podría seguir siendo parte de su vida, pero no sería su única razón de ser. La búsqueda de la paz interior se convertiría en su nueva misión. Con el corazón más ligero, se levantó del banco. La noche seguía oscura, pero había una chispa de esperanza en su interior. La lucha no había terminado, pero ahora tenía un nuevo propósito. La fama y la soledad seguirían siendo sus compañeras, pero él estaba listo para enfrentarlas con valentía. La búsqueda de la aprobación del mundo se desvanecía, y en su lugar
comenzaba a florecer la paz en su propia espiritualidad. Carlos se sentó en el borde de su cama, la luz tenue de la tarde se filtraba a través de la ventana. Las sombras danzaban en las paredes como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Su guitarra, un viejo regalo de su madre, reposaba a su lado. Era su refugio, pero hoy no podía tocar. La música no podía ahogar el eco de su pasado. Cerró los ojos y respiró hondo. En su mente, las imágenes comenzaron a fluir. Recuerdos de risas, pero también de gritos. La casa, una prisión de emociones. Su infancia no fue un cuento de hadas. Fue un laberinto de dolor. Cada rincón de su hogar guardaba secretos que lo atormentaban. La pregunta lo asediaba. ¿Cómo se perdona lo imperdonable? El rostro de su padre apareció en su mente. Un hombre fuerte pero quebrado. Las manos que una vez lo abrazaron, ahora eran las mismas que lo golpearon. Carlos recordaba las noches en que se escondía bajo la cama, temiendo el estallido de la ira. La música era su escape, pero no podía escapar de sí mismo. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño? La lucha interna lo consumía. Sabía que el perdón era un camino hacia la libertad, pero el rencor lo mantenía cautivo. Cada nota que tocaba le recordaba lo que había perdido. La melodía se convertía en un lamento, un grito ahogado por el dolor. La música no solo era su pasión, era su terapia, pero hoy no podía encontrar la armonía. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos, buscando respuestas. ¿Quién era realmente? ¿Un artista, un sobreviviente o un niño asustado atrapado en el cuerpo de un hombre? La imagen reflejada le devolvía una mirada vacía. La lucha era real, y el peso del pasado lo aplastaba. ¿Podría alguna vez liberarse de esas cadenas invisibles? El silencio en la habitación era abrumador. Carlos se sentó de nuevo, esta vez con la guitarra en sus manos. Las cuerdas estaban frías, como su corazón. Intentó tocar, pero las notas se desvanecían en el aire. La música no podía curar las heridas que aún sangraban. ¿Cómo podía avanzar si el pasado lo seguía persiguiendo? Recordó a su madre, su voz suave, sus abrazos cálidos. Ella siempre decía que el perdón era un regalo que uno se daba a sí mismo. Pero, ¿cómo se regala algo que se siente tan distante? La imagen de su madre sonriendo se mezclaba con la de su padre gritando. Dos mundos en conflicto, dos verdades que lo desgaraban. Carlos sintió una punzada en el pecho. La culpa lo ahogaba. ¿Era su responsabilidad perdonar? ¿O este era un derecho que debía reclamar? La lucha entre el amor y el odio lo mantenía despierto por las noches. La música, su salvación, se convertía en un recordatorio de su dolor. Cada acorde era un eco de su infancia rota. Las lágrimas comenzaron a brotar. Se sintió vulnerable, expuesto. La lucha no era solo con su padre, sino con él mismo. La batalla más difícil era aceptar que el perdón no significaba olvidar. Era un acto de valentía. Pero ¿cómo se encuentra la valentía cuando el miedo es tan abrumador? Carlos se dejó caer sobre la cama, la guitarra aún en sus manos. Cerró los ojos y se permitió sentir el dolor, la tristeza, la rabia. Todo estaba ahí, esperando ser liberado. La música podía ser su voz, su forma de expresar lo que llevaba dentro. Pero primero, necesitaba enfrentar sus demonios. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría perdonar a su padre? ¿Podría encontrar la paz en medio del caos? La respuesta parecía lejana, como un susurro en la brisa, pero sabía que debía intentarlo. La música podría ser el camino, pero el primer paso era enfrentar su verdad. Carlos respiró profundamente, sintiendo el peso de su historia. La lucha no terminaría de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a intentarlo. Con cada nota que tocara, con cada canción que escribiera, se acercaría un poco más a la sanación. La música sería su guía, su luz en la oscuridad. Y así, con el corazón en la mano y la guitarra en su regazo, Carlos se preparó para enfrentar su pasado. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que tenía el poder de cambiar su historia. Santana se sentó en su viejo sillón, la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas desgastadas. A medida que los años pasaban, su mente se llenaba de recuerdos. Recuerdos de risas, de amores perdidos, de decisiones que lo llevaron a este momento. ¿Qué había hecho con su vida? La pregunta lo atormentaba. Miró por la ventana. El mundo afuera seguía girando, indiferente a su existencia. Los niños jugaban en la calle, ajenos a su historia. ¿Cuántas veces había deseado ser parte de algo más grande? Pero ahora, a sus casi 80 años, se sentía como un espectro, un eco de lo que alguna vez fue. La soledad lo abrazaba con fuerza y la culpa lo perseguía como una sombra. Recordó a su familia. Su esposa, su hija, las decisiones que tomó los alejaron de él. Había buscado el éxito, la fama, pero ¿a qué costo? ¿Valía la pena? La pregunta lo consumía. Se sentía atrapado en un laberinto de arrepentimiento.
Cada rincón de su mente estaba lleno de imágenes de lo que pudo ser. La risa de su hija, el abrazo de su esposa. Todo se desvaneció en su búsqueda egoísta. La noche caía, y con ella, la oscuridad se adueñaba de su hogar. Santana se levantó y caminó hacia el espejo. Se observó. Las arrugas contaban historias de batallas perdidas. Su reflejo le devolvía una mirada vacía. ¿Dónde estaba el hombre lleno de sueños? ¿Dónde había quedado la pasión que una vez lo impulsó? La vida lo había olvidado. Y él había olvidado vivir. Se sentó de nuevo, esta vez con un cuaderno en las manos. Las páginas estaban en blanco, como su futuro. ¿Qué legado dejaría? ¿Un hombre que persiguió sombras o uno que finalmente encontró la luz? La pluma temblaba entre sus dedos. La duda lo invadía. ¿Podía realmente encontrar la redención? ¿Era posible sanar las heridas que él mismo había causado? La culpa lo ahogaba. Recordó las palabras de su esposa en su lecho de muerte. Siempre hay tiempo para cambiar, Santana. ¿Pero era cierto? ¿Podía un hombre tan perdido encontrar su camino de regreso? La pregunta lo atormentaba. La redención parecía un sueño lejano, una ilusión que se desvanecía con cada día que pasaba. La noche se volvió más profunda, y el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Santana cerró los ojos, intentando encontrar respuestas en la oscuridad. La lucha interna era feroz. Por un lado, deseaba dejar atrás el pasado, buscar el perdón. Por otro, el miedo lo mantenía cautivo. ¿Y si no había perdón? ¿Y si el tiempo se había agotado? Las lágrimas comenzaron a brotar. Se sentía como un náufrago en un mar de emociones. La tristeza lo envolvía, pero también había un destello de esperanza. Quizás aún había tiempo. Quizás aún podía hacer algo significativo. Pero, ¿cómo empezar? La pregunta lo mantenía despierto. La redención no era solo un destino, era un viaje que requería valentía. Se levantó de nuevo, decidido. Caminó hacia la estantería, llena de libros. Cada uno contenía historias de lucha, de superación. Se preguntó si podría escribir su propia historia. Una historia de redención. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría cambiar la percepción que los demás tenían de él? La lucha entre el deseo de ser recordado y el miedo a ser olvidado lo desgastaba. La noche avanzaba, y con cada hora que pasaba, la presión aumentaba. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿puede realmente encontrar la redención y la paz en un mundo que lo ha olvidado? La respuesta parecía esquiva, como un susurro en el viento. Pero en su corazón, una chispa de determinación comenzó a arder. Quizás, solo quizás, el primer paso hacia la redención era aceptar su pasado. Santana se sentó de nuevo, esta vez con una resolución renovada. La pluma tocó el papel y las palabras comenzaron a fluir. Cada trazo era un paso hacia la libertad. La redención no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar. La vida lo había olvidado, pero él no se olvidaría de sí mismo. La historia de su vida aún no había terminado. Carlos Santana, un ícono de la música, brilla en el escenario. Su guitarra resuena con pasión, pero detrás de esa imagen hay un hombre en conflicto. La fama lo ha elevado, pero también lo ha atrapado. ¿Qué precio tiene el éxito? Esta es la pregunta que lo atormenta. Desde joven, Carlos soñó con cambiar el mundo a través de su música. Creció en un barrio humilde, donde la música era su única escapatoria. Cada acorde que tocaba era un grito de libertad. Sin embargo, a medida que su carrera despegaba, la presión aumentaba. Las expectativas de los demás comenzaron a pesar sobre sus hombros. La vida de un artista no es solo luces y aplausos. Carlos se enfrenta a la soledad. En medio de multitudes, se siente vacío. La gente lo adora, pero nadie ve su lucha interna. ¿Cómo puede ser tan amado y al mismo tiempo tan solo? Esta dualidad lo consume. La música es su refugio, pero también su prisión. En una noche oscura, después de un concierto, Carlos se sienta en su camerino. La adrenalina aún corre por sus venas, pero su mente está en otro lugar. Recuerda a su familia, a su padre, que siempre soñó con verlo triunfar. ¿Pero a qué costo? La culpa lo invade. ¿Está traicionando sus raíces por el brillo de la fama? La guitarra en su regazo se convierte en un símbolo de su lucha. Cada nota que toca es un recordatorio de lo que ha perdido. La conexión con su cultura, con su gente, se desvanece. La música que una vez fue su voz, se transforma en un eco distante. ¿Es este el legado que quiere dejar? La pregunta lo atormenta. Carlos mira por la ventana. Las luces de la ciudad parpadean, pero su corazón está en la oscuridad. Se siente atrapado en un ciclo de éxito y vacío. La presión de ser un ícono lo ahoga. La industria musical exige más, siempre más. ¿Dónde queda su deseo de ser auténtico? La lucha entre ser él mismo y ser lo que otros esperan de él es desgarradora. En su mente, revive momentos de su infancia. Las risas de sus amigos, las fiestas familiares, la música que llenaba el aire. Todo eso parece tan lejano ahora.
La fama ha traído consigo un precio que no estaba preparado para pagar. La soledad se convierte en su compañera constante. Cada éxito lo aleja más de su esencia. Carlos se pregunta si alguna vez podrá reconciliar su vida pública con su vida privada. La imagen del artista que todos aman choca con el hombre que siente miedo y duda. ¿Es posible ser un ícono y al mismo tiempo ser fiel a uno mismo? La respuesta parece esquiva. La lucha interna se intensifica. En su mente se repite una y otra vez la misma pregunta: ¿quién es realmente Carlos Santana? La música es su voz, pero ¿es suficiente? La búsqueda de su identidad se convierte en una odisea. Cada acorde que toca es un paso hacia la verdad, pero también un recordatorio de lo que ha sacrificado. La noche avanza y la presión se siente más intensa. Carlos se levanta y camina hacia el espejo. Se mira a los ojos, buscando respuestas. La imagen que ve es la de un hombre dividido. Un artista brillante, pero un ser humano perdido. La lucha entre su éxito y su deseo de autenticidad lo consume. En ese momento una decisión se cierne sobre él. ¿Seguirá el camino que otros han trazado para él, o se atreverá a buscar su propia verdad? La incertidumbre lo abruma. La música siempre ha sido su salvación, pero ahora se siente como una carga. La lucha por encontrar su voz se convierte en su mayor desafío. Carlos respira hondo. La guitarra sigue en su regazo, pero ahora la ve de otra manera, no solo como un instrumento de fama, sino como un medio para redescubrirse. La música puede ser su camino de regreso a casa. La lucha no ha terminado, pero hay una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, pueda encontrar un equilibrio entre el ícono y el hombre. La historia de Carlos Santana es un recordatorio de que incluso los íconos enfrentan luchas internas. La búsqueda de la autenticidad es un viaje solitario, pero necesario. Si quieres seguir explorando las vidas de figuras icónicas y sus historias, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.